Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Qué bueno estar aquí con ustedes en este espacio contigo a diario, que desde años venimos haciéndolo para llevarles a todos los hogares informaciones, educación sobre todo, actualidad noticiosa y del día a día, ¿verdad?, en que vive el pueblo dominicano. Nosotros en el día de hoy, para empezar este programa, hemos decidido, señoras y señores, hablar sobre la diferencia de la clase social que se ha venido ensanchando en la República Dominicana. Desde el año 2020 hasta la fecha, ya hemos conseguido tener 400.000 nuevos pobres. 400.000 nuevos pobres. Obviamente vivimos la pandemia, una pandemia que sacudió el mundo, que cambió prácticamente el mundo, y estamos viviendo la guerra ruso-ucraniana. Sin embargo, eso no tiene por qué servir de justificación para que los gobiernos de cada país luchen, ¿verdad?, contra el flagelo de la pobreza. Y decimos el flagelo de la pobreza porque así como los estados combaten el narcotráfico y combaten la delincuencia, así también deben invertir totalmente en el combate a la pobreza. Que obviamente la primera parte, el narcotráfico y la misma delincuencia, se deriva de la misma pobreza. De manera que combatir la pobreza, ahí mismo también estamos combatiendo la delincuencia y el narcotráfico. Es así. Ahora bien, ustedes saben lo que es vivir en un país como la República Dominicana, donde cada día el gobierno anuncia incremento en los impuestos, en la recaudación de impuestos. Cada vez más el gobierno se está echando laudes porque estamos creciendo en las visitas de turistas, lo que representa dinero fresco para la República Dominicana. Entonces, ¿cómo es posible que frente a esa recolección de impuestos, a esa recuperación de la economía que el presidente Luis Abinader ha anunciado, incluso lo dijo ayer en su intervención ante la OEA, de que la República Dominicana en el año 2021 creció y que incluso este último trimestre crecimos un 12%. Estamos hablando de que obviamente aquí ha habido crecimiento económico, pero la gente no lo siente en el bolsillo, no lo siente. Entonces ha habido una concentración del dinero en la mano de los grandes empresarios, de los industriales, y se le ha alejado ese dinero, cada vez más se va alejando el dinero del bolsillo de la gente de a pie. Y por eso vemos cómo hay un cordón de miseria alrededor del Gran Santo Domingo. Cada vez más usted nota cómo en las ciudades se van haciendo casuchas y más casuchas, sin ningún tipo de servicios, que luego obviamente una vez la gente asentada ahí, porque se les permite, empiezan a exigir que le lleven el agua, que le lleven la luz, que le lleven todo lo que las carreteras, que le lleven el asunto de las comunicaciones. La gente comienza a exigir también que se le lleve los servicios. Sin embargo, el gobierno no se planifica. Entonces, cuando vemos ese grado de pobreza, de miseria y de hacinamiento en que se está viviendo aquí en la República Dominicana, vemos cómo los ministros, los directores generales y como el presidente, incluso en su última intervención desde Santiago, de manera oficial, el 16 de agosto, el presidente dijo que nosotros en el país estábamos viviendo en un remanso de paz, que el país está viviendo un remanso de paz. Y solamente hay que ver cómo vive la gente luchando del día a día para poder subsistir, luchando del día a día para poder llevarle la comida a sus hijos. Entonces, eso hay que verlo. Nosotros, los que tenemos el privilegio
de vivir en el polígono central o el llamado polígono central del Distrito Nacional, llámese vivir en Mirador Sur, en Bellavista, vivir en Serrayés, vivir en Naco, vivir en Piantini, vivir en Evaristo Morales. Nosotros, los que vivimos arropados en este polígono central, tenemos avenidas, usualmente en nuestras torres la luz nunca se va, porque cuando se va entra la planta. Los hijos de uno viven cuasi si fuese el primer mundo. Entonces, ese es el remanso de paz al que el presidente se refiere, porque usted va al cine, se va a un restaurante, comparte con amigos, pero ¿qué ocurre con la mayoría de los dominicanos? Esos que están luchando para comer, ¿qué ocurre con ellos? ¿Qué ocurre con los precios? Con la gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero que los 30 días del mes no alcanzan a ellos en términos alimenticios, porque lo que ganan, lo que devengan, lo que perciben es muy poco. Entonces, ese remanso de paz en que vive se vive en el distrito, señores, eso es falso, porque ese remanso de paz está en la mente de quienes vivimos aquí, pero no entendemos de que la mayoría del pueblo vive en un estado distinto, sometido a un estado distinto, de pobreza y de pago acelerado de impuestos. Cada vez que un pobre echa un colón de combustible a su motorcito, está pagando impuestos. Pero resulta que ese pobre que paga impuestos es asediado por las autoridades a través de la AMET o de los DGCET, porque no se sabe qué nombre ahora que le van a poner, que se han convertido en abusadores. Y ustedes, nosotros, cada vez vemos los videos de los abusos que se cometen contra esa gente, porque obviamente también las autoridades abusan del más pequeño, cogen piedra para el más chiquito, como se dice en los barrios de la República Dominicana. Frente a eso y frente al nivel de división de clases, a la separación que ha habido aquí, nosotros seríamos muy irresponsables si no empezamos el programa esta semana, si no lo empezamos hablando sobre esa irresponsabilidad gubernamental, y vemos cómo el gobierno no tiene ningún problema en dispendiar. Eso es dispendio, 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 dispendio. Al tal punto el dispendio que trataron de sacarle más de 4.000 millones de pesos al presupuesto de educación para llevarlo a otras instituciones. Y resulta que concomitantemente con eso y conforme se estaba anunciando el traspaso de esos 4.000 millones de pesos de educación a otras instituciones, resulta que ahora el Ministerio de Educación ha dicho que hay 137.000 niños que no pueden inscribirse en las escuelas porque faltan pupitres, porque faltan plataforma física, aulas para poder acogerlo. Pero le estaban sacando 4.000 millones. O sea, el gobierno sabe el problema que tiene con la educación y aún así querían sacarle el dinero, únicamente que la gente se dio cuenta, reaccionó a tiempo y el presidente, que ve la tendencia que hay en las redes y la preocupación del pueblo dominicano, entonces se echaron para atrás. Porque si somos sumisos y nos quedamos callados, no solamente 4.000, porque el año pasado le sacaron también, y ahora 4.000 más. El próximo año le sacaban 10.000 más. Entonces, esa lucha que nosotros, incluidos nosotros, participamos, exigiéndole el 4% por la educación, entonces se iba a ir al carajo. Eso se iba a quitar. ¿Por qué? Porque nadie reacciona. Y aquí, entonces, somos un país donde la gente se conforma muy poco, donde se da pan y circo, y la gente, bueno, deja pasar muchas cosas. Pero nosotros tenemos la responsabilidad ciudadana y comunicacional de decir las cosas para que la gente entienda y despierte. Por eso hablo de esa paz, de ese remanso de paz que el presidente anunció que vive en la República Dominicana, sin él entender que la República Dominicana no son los ricos. La República Dominicana no son los popis y como viven los popis. La República Dominicana somos todos. Somos todos. Cada una de las personas que tiene su cédula de identidad electoral, que es dominicano de pura cepa, que le duele este país,
nosotros también, presidente, somos dominicanos. Entonces no es posible que frente a esta situación de dispendio total, solamente hay que ver cuando el presidente de la República se desplaza a una provincia, señoras y señores. La gente de esas provincias ven lo que ocurre, la cantidad de helicópteros, de jipetas, de altas cilindradas que llegan, los restaurantes rebosantes. Y aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en este polígono central, váyase, no voy a mencionar restaurantes, porque no voy a hacer eso, pero aquí hay restaurantes, señoras y señores, que hacen su agosto, pero todos los días, por el funcionariado que va a gastar cuarto con la tarjeta de los ministerios. Entonces, eso llora ante la presencia de Dios. Y yo pienso que el presidente, él como tal, se le ve o se le veía buena actitud, pero después de 2 años de gobierno, el pueblo comienza a conocer, ¿verdad?, el espíritu y la voluntad de quienes nos gobiernan. Y es posible que aquellos o el pueblo que provocó el cambio era necesario y se dio. Una vez que se dio el cambio que era necesario, entonces la gente empieza a comparar las actitudes y acciones de este gobierno con las acciones de gobiernos pasados. Y cuando comparan, usualmente este gobierno sale perjudicado. Porque es que si usted va a la escuela y no rinde en matemáticas, usted se va a quemar. Si no rinde en ciencias, usted se va a quemar. Si no rinde en historia, usted se va a quemar. Entonces, este país, cuando usted ve el desempeño de este gobierno, en materia de educación, se quemó. 2 años perdidos de educación. Lo mejor para mí que se hizo fue la educación a través de los medios de comunicación, que por lo menos le llegaba a la gente, a los niños, y funcionaba. Pero que para un niño estar asistiendo y contagiándose era mejor tomar la docencia en su casa supervisado por su maestro. Era mejor. Incluso eso que está proponiendo el ministro de darle $500 a los colegios privados para que acepten los niños por 1 año, señores, ellos no han pensado, pero el gobierno hace un acuerdo con Starlink, la compañía de Elon Musk, de satelital. Ellos le instalan satélites a esos niños en sus casas y tienen internet todo el tiempo. Toda la familia usa el internet y ellos también usan el internet y hacen un programa de educación a nivel de los medios. Y es mucho mejor y los niños están enrolados en educación sin ir a las aulas, sin ir a ningún colegio privado tampoco. Eso también se puede hacer, pero que no tienen iniciativas. ¿Ustedes creen que a Elon Musk se le acerca este país, el gobierno, diciéndole de la necesidad de dotar las casas de personas de hogares pobres de estas parábolas que tienen? ¿Ustedes no creen que el precio individual que paga cada uno va a ser un precio muy, muy bajo si es un gobierno y si es al mayor que se le va a comprar? Pero no piensan tampoco en eso, porque lo que están pensando es darle una solución a corto plazo a un problema serio, ¿verdad?, que es el problema de la educación. Entonces, esa pobreza de la que hablo, este cordón de miseria del que hablo, tiene consecuencias y tendrá consecuencias si el gobierno no se empeña. Miren, hay 6 herramientas que dicen que usted no es pobre, sin importar que su vida sea limitada. Porque si usted y su familia, vamos a suponer una familia de 5, que no tengan vehículos, no tienen un carro, pero hay un motor. O no tengan el carro ni el motor, pero pasa una guagua, un bus o un tren, y usted tiene el dinerito para moverse en ese tren, en ese bus, o un motorcito que usted tenga, significa que usted tiene transporte. De manera que de las 6 herramientas que necesita el ser humano, ya usted tiene una, que es el transporte. Pero si usted, además del transporte, tiene agua potable, si tiene agua potable, entonces esa es una segunda herramienta, agua potable. Pero si usted, aparte del transporte y el agua potable, también tiene un techo donde vivir, cuando viene un cicloncito,
no se le vaya a su casita, sino que se mantenga firme, usted tiene techo. Van 3 herramientas. Pero si usted, además de esas 3 herramientas, también tiene cómo vestirse, el vestido, ya tiene 4 herramientas. Pero si usted, aparte del vestido, tiene cómo alimentarse, que usted se desayune, come y cene y que no se acueste con hambre. Y que usted tenga previsto dónde va a sacar la comida al otro día, antes de que amanezca. Porque es muy cuesta arriba para una familia amanecer sin saber dónde va a conseguir la comida del día, que hay que echar el día, buscársela en la calle para poder comer. Ya van 5 herramientas. Ahora, ¿cuál es la 6ª herramienta? ¿Cuál es la 6ª herramienta? Que dice que usted no es pobre, aunque usted esté limitado, oiga, usted no tiene muchas cosas, pero por lo menos tiene esas 5 herramientas. Pero la 6ª herramienta y la más importante es la educación. La educación, porque si el padre, que es medianamente pobre, pero tiene esas 5 herramientas, sabe que sus hijos están educándose, él tiene la esperanza, alberga su esperanza, de que esos muchachos algún día serán profesionales y no vivirán como él. Entonces lucha y se rompe el lomo ese padre para poder llevar su hijo o sus hijos a la escuela. Pero si el gobierno no le garantiza esa educación, como dice la Constitución, como de hecho está ocurriendo, que el gobierno no le está garantizando, entonces esa gente son pobres para siempre. Son pobres para siempre. Y nosotros tenemos que luchar y combatir esa pobreza. ¿Qué hace el gobierno eternamente? Repartiendo bono luz, bono gas, solidaridad. ¿Qué hace el gobierno dando una funda? Dando un ticket de Navidad de 1,000 pesos, 1,500 pesos para que usted coma un día. Señor, eso se llama acciones clientelistas y obviamente paternalistas, ambas cosas. Clientelistas y paternalistas, así son esas acciones. Entonces, bajo esas acciones no se puede combatir la pobreza. Recuerdo que en el año 2018, me parece, yo me reuní en su despacho con el presidente Danilo Medina, preocupado por la pobreza. Le dije, presidente, que así no vamos a salir de la pobreza. Y le presenté un plan. Pero ese mismo plan se lo presenté a Hipólito Mejía en el 2003. Un plan integral. ¿Qué ustedes creen, si yo le digo a ustedes, que en cada uno de esos barrios, pónganme los barrios, señores, en cada uno de esos barrios, ustedes ven y creen que ahí hay peluqueros, ahí hay policías, ahí viven mecánicos, ahí viven enfermeras, ahí viven gente, muchachos que son guardias y hasta medio ranguito tienen. Ahí hay, adentro del barrio, hay salones de belleza. Los barrios lo tienen todo. ¿Qué es lo que los barrios necesitan? Un gobierno que vaya y el policía de ese barrio o de esa comunidad o de ese campo que está en tal provincia, trasladarlo para que sea policía en su barrio o en su campo, que él conoce a todo el mundo. Como policía no va a maltratar a nadie y va a tratar de luchar por su misma gente. Siendo policía, óigame, ¿qué hace el gobierno? Usted es mecánico. ¿Cuántos mecánicos hay? Tantos mecánicos. Pero también hay motores en ese barrio y hay vehículos, hay carros y camiones. Entonces vamos a ponerle un taller a ustedes, para que ustedes, en vez de desplazarse a trabajar en el taller X y llenar los autobuses, los carros públicos de ustedes, vamos a dejarlo en su mismo barrio. Viene con este proyecto. Se le presenta un proyecto que tiene que ver con los cuadrantes de los barrios y se subdividen esos barrios. Ustedes verán que la pobreza se va a combatir y la gente se va a empoderar y la gente va a comenzar ellos mismos a ser prósperos y a ser empresarios. Pero ustedes saben lo que hacen aquí, lo que está haciendo el gobierno. No, que coge el Banco de Reserva a través de Por Mi Pyme y comienzan a dar prestamitos a compañeros, compañeritos, que llamó el diputado, el senador, que mira que yo soy el presidente del partido y que ese muchacho hay que ayudarlo, esa muchacha hay que ayudarla. Entonces comienza y se politiza el presupuesto nacional. Los fondos públicos se comienzan a politizar. En ese sentido, entonces, hay más pobreza. Entonces, es mejor tener muchos pobres, gente que no piensen, para nosotros entonces manipularlo en términos electorales. Yo conozco un senador de la República que se ausenta durante 4 años en su provincia.
se ausenta, él no va. Y el $1.000.000 que le dan todos los meses, él no lo usa, él se queda con su millón. Tiene una fundación y por ahí mete quizá la mitad por su fundación. No rinde cuentas tampoco, como dice la ley, pero cuando vienen las elecciones, todo ese dinero que él tiene acumulado, él lo mete todo en 3 meses. Y gana, arrasa. Porque él tiene todo ese dinero acumulado esperando la reelección, porque él conoce de la pobreza y de la mentalidad del pobre. Obviamente le conviene que sean pobres. No hay una cosa que convenga más a un gobierno que tener gente pobre e ignorante, cuando no hay sensibilidad. Y eso es lo que está ocurriendo en la República Dominicana, señores. No solamente ahora con este gobierno, no me tomen, son todos los gobiernos. Son todos. Que unos hacen más y unos hacen menos. Es cierto. Es cierto. Pero lo que está ocurriendo aquí, en este país, con el nivel de crecimiento de pobreza, y como dice la CEPAL, 400.000 nuevos pobres se han adherido a ese cordón de pobreza de la República Dominicana. Y esos 400.000 nuevos, ¿qué ustedes piensan? ¿Por qué nacieron ayer? No, eran gente que estaban produciendo ya y que tenían su forma de vida asegurada, pero que la crisis, la carestía de la vida, se los llevó. Entonces yo veo que a veces hay unos irresponsables que desde una institución dicen, no, que tal cosa bajó. Eso es relativo, señores. Aquí los precios lo impone el mercado. Yo por eso no puedo hablar de rebajas, porque es el mercado que lo impone. Si hay mucha batata, las batatas van a bajar de precio, porque hay demasiada. Eso se llama oferta y demanda. Si hay pocas, van a subir de precio. Eso es así. Si aquí hay mucho huevo, mucho pollo, tiene que bajar. Si hay mucha producción, tiene que bajar obligatoriamente. Ahora, si hay poca producción, entonces tiene que subir, porque eso es el mercado. Por eso, no hago ni trato de confundir a la gente con respecto a los precios, porque la gente se la busca. No, en tal sitio está más barato, voy a tal sitio. Y se desempeñan y el pobre va cogiendo fiado aquí, cogiendo fiado allá. Se lo comen los prestamistas de los barrios, que les prestan a un 5%, hasta un 10%. Hasta un 40%, dice uno de los camarógrafos. Porque la necesidad inmediata hace que la gente vaya porque tiene que comer. Entonces hay gente que no va a robar. Y no son ladrones, son gente seria, honesta, trabajadoras. Entonces cuando usted ve a estos funcionarios, señores, dilapidando los recursos públicos, que usted lo ve hablando sobre tantos millones, ¿usted sabe lo que es un gobierno de que dele 100 millones a los raperos? Que viven enseñando cuentas, enseñando relojes, enseñando Ferrari, enseñando Bugatti. No, vamos a darle 100 millones a estos tigres por el populismo. 100 millones, tenga 100 millones. Ah, no, que a fulanita, vamos a darle una pensión de 70.000 a fulanita porque ella tiene muchos años cantando. Pero ese es su problema. Ese es su problema. Hoy la gente pobre, esas pensiones que hay aquí, de esas superintendencias, todos los superintendentes que han pasado por todas las instituciones han salido pensionados con 500.000, 600.000, 700.000. Ellos mismos se pensionan, porque también las instituciones tienen esa autonomía. Entonces estamos en un país, señores, rico, dirigido por ladrones. Histórico, no solamente esto, porque no quiero que se me indique a mí que estoy hablando de este gobierno, de todos los gobiernos. Y precisamente por eso, esa riqueza que tenemos nosotros, la estamos desperdiciando en las malas administraciones sucesivas que hemos tenido en la República Dominicana. Y por eso, cuando usted viene, que ve esa cantidad de gente pobre, y cada vez más y más y más y más y más, usted ve la violencia que hay en este país, entonces usted dice, obviamente, hay una violencia ejercida desde el Estado, porque cada vez que un pobre en un motorcito que va a su campo es parado por un AMET para imponerle una multa o llevarse su motorcito, eso es violencia. Usted puede estar trabajando, hermano, déjalo trabajar, que trabaje, deje que se vaya. Él no está siendo acusado de robo ni de asalto. El tipo lo que tiene es un cerón ahí atrás con una funda de guineo, de yuca, que va para su casa o a vender lo que está por ahí donde
Déjalo tranquilo, que este país está para dejar a la gente tranquilo, no abusen tanto de la gente. Entonces, todo ese tipo de cosas llega al pobre, al pobre, al pobre, al pobre. Y nosotros aquí, este espacio, hemos decidido empezar este programa hablando sobre ese cordón de miseria, el crecimiento de la miseria y el gasto que empuja el gobierno. Yo conozco instituciones, señores, que nada más en comida aquí se gastan millones y millones en comida. El ministro que salió de Educación es famoso comprando trajes, comprando comida y vaina. Y gastando cuartos, no importa, aquí hay mucho cuarto para gastar. Porque hasta que el dominicano no entienda que los fondos públicos son sagrados, que los fondos públicos hay que maximizarlos, que los fondos públicos deben ser dirigidos para fortalecer la economía de todos, no de un sector. Por eso aquí hay una concentración, ese crecimiento del que el presidente habla es verdadero, ¿eh? Sí, estamos creciendo, es cierto, pero el dinero está concentrado en un grupo y ese grupo no se sacia, no se sacia. Fíjense que el Bank of America dijo que el país va muy bien, una gran estabilidad y que no tiene ningún susto de que en el futuro eso cambie. Pero ¿por qué él dice eso? ¿Por qué los economistas, Bloomberg, por ejemplo, en Estados Unidos, está seguro y todos los bancos de inversiones le prestan a la República Dominicana? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos fantasma de la izquierda. Aquí no hay un candidato, aquí, ahora mismo, que pueda beneficiarse del descontento popular de la izquierda para ser candidato presidencial y lo logre, como pasó en Colombia, como pasó en México, y como está pasando en muchos países donde la izquierda está tomando fuerza. Aquí no, aquí es la derecha y el conservadurismo. Eso es lo que es en la República Dominicana. Todos los candidatos con posibilidades de todos los partidos son de derecha y son conservadores. Entonces ellos quieren mantener el país así, de derecha y conservador, para poder proteger sus intereses. Entonces yo le digo lo siguiente a la oligarquía de la República Dominicana. Señores, yo estudié en Estados Unidos. Yo tengo una educación, una buena educación, gracias a Dios. Pero, y sé de lo que estoy hablando. Pero si aquí esa oligarquía rancia no entiende que hay que dejar a soltar. Usted ve eso que está ocurriendo con las AFPs y los cuartos de las pensiones y las jubilaciones, que los bancos y otras instituciones están cogiéndose el dinero para hacer negocio y el pobre jodiéndose. Eso tiene fecha de vencimiento. Entonces, antes de que comience un movimiento, ¿verdad?, en contra de esa política, comiencen a soltar y sean más incluyentes en sus decisiones económicas. Así es que vamos a una pausa y retornamos.